velocidad con la que salgamos del cepo va a depender del acuerdo con el fondo, de cuántos son los fondos que se asignan y de qué manera y en qué plazos. Pero no hay ninguna preocupación en el gobierno sobre esto. Lo que pasa es que el anuncio va a depender de esta secuencialidad. Ahora, ¿cuál es el segundo paso para entender también parte del acuerdo? Muchos hablan de lo que es el tipo de cambio. Lo que te dicen desde el gobierno es, los economistas dicen que el tipo de cambio va a aumentar. Exacto, que está atrasado. Y te dicen, lo va a aumentar. Bueno, acá lo que te dicen del gobierno es, el tipo de cambio va a bajar. Y acá viene la tercera parte importante. Esta es la primera ventana para la salida del cepo. Guillermo Franco, gracias por venir esta noche. Una noche muy caliente de los políticos, se decían cosas muy importantes. En algún momento parecía que la Libertad Avanza no quería ficha limpia, que quería tirar la pelota afuera. Y después vino con un nuevo proyecto, que es el que, si se aprueba, va a salir, ¿no? Yo entiendo que va a salir, que diputados lo trata hoy y va a ser aprobado, sí, totalmente. Pero aclaremos una cosa, Luis, no es que el gobierno no quería que salga. ¿Siempre quiso que salga? El gobierno siempre quiso que salga, pero que salga en un sentido racional y lógico y que no pueda ser utilizado por ningún sector político para perjudicar malintencionadamente a algún candidato. Entonces, por eso el presidente Milei tenía algunas ideas, la conversó con Petri, que tenía un proyecto anteriormente sobre este tema siendo diputado. ¿Lo sumó al proyecto de los penatos? Lo sumó al proyecto de los penatos, lo habló con el doctor Fargosi y entre ellos armaron este proyecto que finalmente llega hoy a tratamiento en el recinto. Sé que había algunas discusiones pendientes ahí en lo particular, pero yo entiendo que se va a votar, que la gran mayoría entiende que debe aprobarse. Ahora, lo que también nos desorientó un poco es que en algún momento decía, bueno, el gobierno no quiere poner el nombre de Cristina Kirchner a esta ley, ¿no? Y aparentemente esta ley, si se aprueba y si la aprueba el Senado, va a impedirle a Cristina Kirchner ser candidata. ¿Está claro eso? Sí, en realidad la cláusula que se puso no era una cuestión de Cristina Kirchner sí o Cristina Kirchner no. Lo que el gobierno pretendía es que fuera una ley que dejara en claro que no se utilizara con fines políticos, y por eso se puso esta fórmula que decía que la condena o la segunda condena o la sentencia en apelación, digamos, el doble conforme, como se llama, sea efectuado en el año anterior al año electoral. Este era el sentido. Después todo también, le digo, Luis, se inventan tantas cosas, ¿no? Se operan, se hacen operaciones, se inventan, se dice todo. A usted también lo operaron, ¿no? Lo querían... Pero a mí me están operando desde que empecé, así que para mí ya tengo... Quirúrgicamente estoy hecho, digamos. No, ¿qué quiere decir? ¿Que lo quieren? Decían que estaba a punto de irse la jefatura de gabinete. No tiene ni intención ni se va a ir. No, para nada, para nada. No, estoy muy bien, tengo una muy buena relación con todos los ministros, trabajamos en equipo, digamos. Las diferencias que puede haber en cualquier equipo de trabajo normales, sabiendo que hay alguien que lidera, que es el presidente de la República, ¿no? Volvemos a ficha limpia. ¿Es posible que en el Senado haya un freno ahí y que son los senadores de Unión por la Patria, del kirchnerismo? Para usted, si no sale, ¿será un principio de revelación? O si no sale, ¿demostrará lo que es el kirchnerismo? ¿Y ustedes van a estar tranquilos porque hicieron lo que tuvieron que hacer? Nosotros vamos a estar tranquilos porque todavía, como es público, yo lo he señalado ya varias veces, tenemos un bloque de 6 senadores, ¿no? Con lo cual no tenemos número para poder imponer en el Senado, tampoco en diputados, ¿no? Pero hemos conseguido acuerdos para lograrlo. Si recuerda, Luis, en la votación de la ley bases en el Senado, desempató la Presidente, la vicepresidenta de la Nación, presidente del Senado, con lo cual estábamos en una paridad muy importante, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora no lo sé. Yo digo, hasta que no se cuenta el último voto es muy difícil saber en el Senado qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Y qué opina de los que dicen que la media sanción, si se produce hoy, de ficha limpia, puede servir como moneda de cambio para presionar a Unión por la Patria
y que no saliendo salga el pliego de Ariel Lijo y de García Mansilla. ¿Se entiende, no lo que quiero decir? Sí, perfecto. No, para nada. No hay ninguna negociación que implique dejar de lado la ley de ficha limpia por un acuerdo de un juez, para nada. No hay ninguna negociación. Cero. Ok. ¿Y usted cree que los pliegos del Lijo y García Mansilla van a salir? Están presentados hace muchos meses. Tenemos claro que hay un pliego, el del Lijo, que tiene dictamen de la comisión, y el de García Mansilla aún no lo tiene. Así que vamos a esperar qué dice el Senado. Igual es una votación que requiere 2/3 de los votos del Senado, ¿no? O sea, no solamente es el acuerdo de la comisión, sino también requiere los 2/3 en el Senado, en la votación. Recién estamos hablando de operaciones. Y una operación que el gobierno la adjudica a parte de la oposición y parte de los medios es que la negociación con el fondo no va. Yo lo voy a invitar, jefe de gabinete, a compartir la información exclusiva que tiene nuestra colega Malena Ríos con respecto a la negociación con el fondo. Malena, contanos, por favor, así podemos compartir con el jefe de gabinete. Bueno, exactamente, Luis. Acá lo primero que hay que entender es el dato. ¿Qué es lo que dicen en Casa Rosada? El gobierno está tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? Porque el acuerdo con el fondo está cerrado. Ahora vamos a ver a continuación... ¿Está cerrado? Está cerrado, sí. Entonces, si está cerrado, ¿por qué no lo anuncian? Es la pregunta. Vamos a ver a continuación la placa, que es la respuesta a qué falta. Lo que falta es el monto de desembolso. Se hablaba de 10.000 millones, 11.000, 12.000, 15.000. Esto falta definirlo entre el board y entre el equipo económico. Y por el otro lado, que es la secuencia. Cuando nosotros hablamos de secuencia para poder bajarlo a tierra, es las cuotas, sería, ¿no? Un lenguaje un poco más coloquial. La idea de que pueda ir el préstamo todo junto, una cosa es que vaya todo junto, otra cosa es que vaya en cuotas, los intereses y cómo se pague, ¿no? Exactamente. Acá lo que tienen que definir es, si vos vamos a poner un monto imaginario, son 10.000 millones de dólares. Bueno, si van a ser 10.000 millones, se va a pagar primero 5.000, después 2.500 y luego 2.500. Esa definición es fundamental. ¿Para qué? Para la próxima placa que vamos a ver a continuación, porque la salida del cepo está intrínsecamente relacionado con la secuencia, es decir, con la cantidad de cuotas. Cuando el presidente Javier Milei dice para 2026 no tenemos cepo, están tranquilos porque el acuerdo está cerrado. Lo que pasa es que el anuncio va a depender de esta secuencialidad. Ahora, ¿cuál es el segundo paso para entender también parte del acuerdo? Muchos hablan de lo que es el tipo de cambio. Lo que te dicen desde el gobierno es, los economistas dicen que el tipo de cambio va a aumentar. Exacto, que está atrasado. Y te dicen, lo va a aumentar. Bueno, acá lo que te dicen del gobierno es, el tipo de cambio va a bajar. Y acá viene la tercera parte importante. Esta es la primera ventana para la salida del cepo. Y es fundamental también entender lo que vos decías recién del tipo de cambio atrasado. Hay dos variables que son fundamentales. Primero, ante un proceso desinflacionario y también ante un contexto de superávit, vos tenés apreciación de la moneda. Eso es lo que dicen desde el gobierno. Y por el otro lado, ¿cuál es la discusión? El tipo de cambio va a subir, te dicen, el problema con el cual nosotros nos vamos a enfrentar próximamente, de acuerdo a cómo se vayan definiendo estos ítems, va a ser que el tipo de cambio va a bajar. ¿Y a qué velocidad ese tipo de cambio va a bajar? Porque ahí tenés un inconveniente. Si vos tenés un tipo de cambio al 1.200, si ese tipo de cambio baja abruptamente, por ejemplo, a la mitad... Hoy está 1.200. Exacto. Bueno, si bajase a la mitad, tenés un problema con la industria nacional. Claro. Por eso lo que te dice el gobierno es, nosotros en nuestro esquema económico de proyección hacia adelante, lo que estamos viendo es cómo vamos a resolver o cómo vamos a reaccionar frente a esa caída o a la velocidad de esa caída. Tenemos un gráfico, no sé si lo podemos ver para entender la dinámica del dólar, porque la pregunta es, todos los días la noticia era sobre el dólar. Fíjate lo que vemos ahí en pantalla. Esa es la cotización a un año del dólar blue. Cuando decimos dólar blue es el dólar libre, que no está intervenido. Y cuando vos hablas del mismo periodo al actual, digamos, hace un año, 1.105 pesos. ¿Y qué muestra ese gráfico, Lo que muestra Malena? ese gráfico es que al día de hoy son 1.205 pesos. O sea, únicamente aumentó 9% en un año el dólar blue,
comparado con la inflación, que está en un acumulado del 117%. Y este es el dato cuarto que te digo para poder cerrar la idea. Mañana se conoce el dato de la inflación. No conocemos cuál va a ser, pero lo que sí te dicen los especialistas es que va a superar la expectativa. Recordemos que el último dato fue de 2,7%, así que hay que estar atento a ese dato. Señor jefe de gabinete, va a haber acuerdo con el fondo y va a haber crédito. Me parece muy bueno el informe de la especialista, ¿no? Creo que sí, sí. Malena de los Ríos ha redondeado muy bien cuál es la situación. Efectivamente, el acuerdo con el fondo está listo. O sea, faltan definir esos temas, pero la verdadera preocupación no es la que se plantea todo el mundo. La preocupación es qué pasa si el dólar baja todavía si más. Se sobrevalúa el peso, ¿no? Porque realmente, si pasa eso, que el dólar baja más, claramente le generamos una falta de competitividad a la industria nacional, y ese es un problema. Entonces, de manera que es imposible que haya devaluación porque el problema puede ser otro. A ver, Luis, si hay algo que no son la gente que actúa en el mercado financiero, son tontos. La ven claramente. Y anticipadamente a veces. Y anticipadamente. El gobierno sacó unos bonos que eran dólar link con el 5% de interés anual. ¿Cuántos se presentaron a comprar bonos? No sé, dígame usted. 0. Entonces, la están viendo. Entonces, digo, el gobierno lanzó esto para comprobarlo y decirlo. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que ven que va a haber una devaluación? ¿Por qué tantos insisten con una devaluación? Para generar inestabilidad. Para generar inestabilidad. O sea, que dicen que hay una razón política, que lo quieren lastimar al presidente. A ver, yo digo... ¿Voltear? ¿Lastimar? Bueno, ¿qué? a ver, digo, hay sin duda, existe un problema de competitividad con los productores nacionales hoy en el mercado internacional. Entonces, eso claramente hay que ir reacomodándolo, pero uno tiene pero la que manera de reacomodarlo no es devaluando. No, porque no es devaluando para nada. Entonces digo, volviendo a lo anterior, vamos a salir del cepo. El presidente ha dicho que en el curso, al 31 de diciembre no va a haber más cepo. La velocidad con la que salgamos del cepo va a depender del acuerdo con el fondo, de cuántos son los fondos que se asignan y de qué manera y en qué plazos. Pero no hay ninguna preocupación en el gobierno sobre Ahora, esto. usted dijo algo que no quiero dejar pasar. Hay quienes quieren que al gobierno le vaya mal. Hay quienes lo quieren volver. Sí. Hay una especie de club del pochoclo que está pegado al club de la devaluación, dice usted. No, a ver, yo creo que en la política siempre pasa, ¿no? El que está en contra del gobierno... Si pasa en la política argentina, porque en algunos países aún las oposiciones quieren que le vaya bien al país, independientemente del gobierno, ¿no? Bueno, en la nuestra tal vez no está sucediendo, ¿no? ¿Usted comparte el estilo del presidente de que Cavallo se diferencia, por ejemplo, en la discusión del tipo del cambio? Entonces echa a su hija... Mariano de los Heros se pasa de rosca y plantea una estrategia que no debería ser planteada, entonces el presidente lo echa. ¿No se le está yendo la mano? ¿No genera miedo? Usted es el jefe de gabinete. ¿No genera miedo esa actitud dentro del gabinete? No, dentro del gabinete no creo. Yo creo que el presidente tiene su estilo de ejercer el gobierno y quiere ser muy terminante en sus definiciones. De alguna manera a mí me comprenden las generales de la ley, en el caso de Cavallo, porque usted sabe, Luis, que yo tengo una relación muy larga con él. ¿Habló con él? No hablé con anterioridad con él, pero no hablé de esta situación concreta. Pero bueno, es la forma en que el presidente ejerce el poder y para eso fue votado por los argentinos. Cuando uno mira los índices de aceptación del gobierno y del presidente son muy altos, ¿no? Puede ser por ahí que en algún caso particular, no es el caso de los Heros, que tal vez adelantó o se malinterpretó algo que él dijo y él adelantó una posición que el gobierno no tiene, porque esto ya lo hemos hablado, Luis, en otras oportunidades. Todo lo que tenga que ver con la reforma de la legislación laboral, de la legislación previsional y de la tributaria, está en el Pacto de Mayo, que lo vamos a tener que poner en funcionamiento, y es una intención del gobierno. Ahora, no se puede tratar ni todo junto, ni es el momento para hablar de eso ahora. Este momento es el de ficha limpia. Ficha limpia es discusión sobre corrupción, corrupción de funcionarios, negocios. ¿Negocios como cuáles? Negocios como el de la BTV. El otro negocio acá
que me parece que se termina, Nico, ¿no? ¿Nos contás, por favor? Así es, Luis. En breve el gobierno nacional va a sacar un decreto para desregular el negocio de la BTV. Todos conocen seguramente, lo que están escuchando, el famoso negocio de la BTV. Seguramente todo el mundo fue o tuvo que ir en algún momento a hacer la BTV, tanto en Capital, en provincia de Buenos Aires y en cualquier lugar de la Argentina. Bueno, este negocio se va a terminar. ¿Cómo se termina? Se va a desregular y por lo tanto se va a poder realizar la BTV en cualquier lugar que esté habilitado. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 66 talleres elegidos y solamente en esos lugares se puede hacer la BTV. Obviamente en la ciudad de Buenos Aires también están elegidos. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Que los concesionarios, por ejemplo, puedan realizar la BTV y también talleres autorizados especialmente para esto. ¿Por qué decimos que es un gran negocio, Luis? ¿Por qué? Hay una cifra, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que te decía recién, la provincia de Buenos Aires obviamente es muy grande, está dividido en 16 zonas y hay 66 talleres. Mirá ese número, 30.794 millones de pesos es lo que tiene previsto recaudar el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el 2025. ¿De dónde surge esa cifra, Luis? ¿De dónde? De lo que cada uno paga cuando va a realizar la BTV y de la cantidad de verificaciones que se hacen por año. Más o menos son 3,5 millones de verificaciones por año. Calcula que hoy una verificación, la más económica, está en 63.000 pesos en provincia de Buenos Aires. Si hacemos el cálculo nos da 31.000 millones de pesos que podría recaudar la provincia, porque Luis, cada lugar donde nosotros vamos a hacer la verificación paga un canon. Claro. No es el mismo en todos los lugares y ese dinero lo recaudó la provincia de Buenos Aires. Ese negocio era el que manejaba el amigo de Massa, ¿no? ¿Cómo se llama? Donofrio. Bueno, Luis, exactamente. Donofrio firmó una resolución por la cual le dio este negocio por 10 años. Eso se decidió hace un año. O sea que tenemos 9 años más de negocio para un listado de empresas que figuran en un decreto y en una resolución. Muy bien. Por lo tanto, lo que plantea el gobierno ahora es desregular y que cada provincia va a tener que adherir a eso. Y ahí va a venir otro problema, Luis. ¿Cuál? Hay que ver si la provincia de Buenos Aires adhiere a lo que plantea el gobierno. Ese es el mapa de cómo están divididas las zonas en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Lo importante, Luis, es qué decisión va a tomar Muy bien. cada gobernador y en este caso el gobernador Kicillof. Hoy el gobernador Kicillof, bueno, los diputados del gobernador Kicillof intentaron manotear un fondo, menos mal que fue rechazado, ¿no? Si sale media sanción de ficha limpia hoy, jefe de gabinete, agradeciéndole que haya estado acá, última pregunta por mi parte. ¿El gobierno lo va a considerar un triunfo político? ¿Lo considera propio o reconoce que ya venía trabajando? El PRO, Macri, Silvia Nospenato... No lo considera propio. Sabe que ha habido mucha gente trabajando, como decíamos recién, el propio ministro de Defensa, Luis Petri, siendo diputado. De manera que no es una idea propia, es una idea común que me parece que hay que ponerla en práctica solamente, ¿no? ¿Pero lo considera un triunfo político? Bueno... finalmente hemos conseguido el acuerdo para su tratamiento. Entiendo que todavía no quiero cantar victoria. Parece que sale, ahora vamos al Congreso porque hay algún pero ruido entiendo por que en diputados se va a aprobar, ¿no? Después faltará el Senado, pero tanto como las PASO, que va a tratar el Senado la semana próxima, son temas importantes, no son temas menores. Yo creo que hacen al manejo de la política en la Argentina y creo que deben ser aprobados. Claro.